Ya está abierto otra vez. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos brindas en esta tarde de aprender más, Señor, de ser instruidos en algo que nos hace falta, en algo, Señor, que complementa nuestros conocimientos, Sí, Señor. en algo que necesitamos y requerimos con urgencia, Señor. Te ponemos de presente este tiempo, Señor, para que tengas el control absoluto y total, Señor, de este día, de este momento, Señor, para que manejes las redes, para que manejes todo, Señor, que tú Amén, todos sí, Señor. Sí, Padre Celestial. los hermanos que están conectados en este momento, y te pido, Dios, una bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Amén. amén, amén. Mientras siguen ingresando los hermanos, por favor recuerden silenciar sus audios para que evitemos algún tipo de complicación. Esta es la clase número 1. En esta clase vamos a ver y analizar los libros que ustedes bajaron. Esos libros van a ser la base de lo que vamos a estudiar. Ustedes bajaron toda esta biblioteca de libros. Toda esta biblioteca de libros. En esencia, varios de ustedes probablemente ya han tenido en sus manos o han estudiado un comentario bíblico, de teología sistemática, comentarios ya sea de Nuevo Mundo, o sea de otra editorial, una CLIE, por ejemplo, también, o un diccionario arqueológico, el mismo diccionario Certeza que estuvimos, pero vamos a enfocarnos en los libros que son un poco más complicados. Y es por eso que lo interesante de esto es que ustedes puedan entender cómo podemos llegar al texto original, más allá de nuestra amada Reina Valera del 60, o la NBI, o la Pechita, la versión que sea, pero tratar de llegar lo más próximo al texto original. Ustedes también han bajado de internet, o tienen en su browser, en su explorador, tienen su sitio, Biblias paralelas. También pueden usar ese formato para poder tener un comparativo de textos al momento de tomar un versículo para analizar. Es también muy importante tener varias versiones de la Biblia. Pueden ser versiones impresas o pueden ser versiones digitales, pero lo ideal es que ustedes puedan tener esa información. Conversamos en la introducción que pueden bajar el software gratuito que se llama eSword. Ahí está el link, el nombre del link para poder bajarlo. Y ustedes pueden encontrar en YouTube también formas de bajar nuevas aplicaciones para ese mismo software, que también son gratuitas, en donde pueden tener dos posibilidades: o bajan directamente desde internet, o bien hay un grupo en Facebook que está ahí identificado, que son hermanos, que yo se los compartí la semana pasada, que son hermanos que han traspasado libros o programas para este software desde el idioma inglés para ser utilizado en español. Por lo tanto, esto también ustedes lo pueden tener en su computador para poder trabajar su material de estudio bíblico. Ahí tienen los links y tienen cómo conseguir esa información. Es gratis, así que no es un problema. Hablamos sobre la disertación. La disertación probablemente vamos a matizar, por la cantidad de gente que somos, entre la clase 4 a las 6 o de las 5 a las 7, más o menos, para que se den una idea. Porque como nos vamos a dividir entre 3 o 4 grupos, la idea es de que, como son 4 temas a desarrollar, cada grupo al final pueda desarrollar los 4. Con la idea de poder hacer un video, lo subimos al canal y las demás personas la puedan ver. Pero igual, dentro del curso, vamos a pasar materia y vamos a dejar un espacio. Por eso les hablaba de que el video ojalá fuera de alrededor de unos 15 a 20 minutos, para que lo puedan presentar al resto de los hermanos
del curso que están en otros países. Dentro de lo que ustedes están viendo ahí, al final tenemos lo que es el examen final. Hay un archivo Word que está también en la biblioteca que dice examen final. Bájenlo porque ese le puede servir a usted. ¿Debido a qué? Probablemente que no esté dentro de algún grupo por horario de trabajo, porque no se pudo conectar, porque no entró, lo que sea, y tenga que desarrollar su tema en forma personal. Entonces, esto le va a ayudar a poder hacerlo. Y para hacer algo más instructivo para usted, hermano y hermana, vamos a revisar ahora, antes de entrar en materia, el bosquejo de presentación del trabajo final, para que tengan una idea. Esto ustedes también lo tienen, pero está en la plataforma, te lo baja y empieza a desarrollar. Está el nombre, el ramo, el versículo que estoy tomando, después dice análisis estructural, en este caso estamos tomando la primera carta de Juan, ¿ok? En este ejemplo. Dice análisis estructural, el 1.0. ¿De dónde saco yo esta información? ¿De los comentarios bíblicos o de mi Biblia personal? Usted, todas las Biblias, en la primera hoja de cada libro de la Biblia aparece un bosquejo. Ese mismo bosquejo es el que se considera aquí. Porque si yo estoy tomando este texto para poder hacer una predicación, también tengo que saber el contexto del versículo que he tomado. Entonces, usted toma el índice que aparece en su Biblia y eso es lo que coloca aquí. Después viene análisis general de la carta. Y aquí tomamos parámetros que cualquier persona que va a hacer un trabajo de investigación realiza. Primero, ¿quién fue el autor de la carta? Segundo, la fecha. Tercero, el lugar donde lo hizo. Y empiezo a desarrollar la estructura de qué material estoy tomando. Tal cual como conversamos. Yo no solamente me tengo que enfocar en el caso de Jesús con Nicodemo, no solamente tengo que enfocarme en la conversación de ellos, sino que el contexto que se genera alrededor de ellos. Por ejemplo, muchos dicen, y se ha escuchado en predicaciones, que Nicodemo fue en la noche por miedo a que la gente, por el que dirían. Y de acuerdo a los textos, veo que el trabajo de sacerdote, de fariseo, de profesor, le quitaba todo el día. Primero. Segundo, él no tenía miedo de verse relacionado con Jesús, porque José de Arimatea y Nicodemo fueron los que pidieron el cuerpo a Jesús, no los discípulos. Uno de los pocos que abogó en favor de Jesús. Entonces, es importante hacer, cuando usted haga el examen final, hacer este detalle. Dentro de este análisis general, después va lo que es, ok, esta persona hizo esta carta. ¿A quién va dirigida? ¿Quiénes son los receptores de esta carta? ¿Cuál era el concepto detrás de esos hermanos que están recibiendo la carta? ¿Me entienden? Esa es la idea. Para poder saber el contexto real de ese término, de esos conceptos, de ese propósito de la carta. Después viene situación particular que motivó la redacción de ese libro en particular. En este caso, el trasfondo de todo el libro era el gran problema de persecución de la iglesia, pero persecución tanto interna como externa. Y ahí tienen los conceptos por los cuales se producían estos problemas dentro de la iglesia. Me doy cuenta del motivo de la carta. Y ese es el concepto, saber el motivo de la carta. Y no sacar las palabras del apóstol del contexto al quien fuera dirigida la carta. Una vez que ya entiendo eso, recién lo puedo aplicar a mi vida o al momento de entregar un mensaje. Después tenemos el análisis contextual básico. ¿Qué quiere decir eso? Yo limito mi análisis al texto que necesito o que he elegido. Tomo los versículos anteriores y tomo los versículos posteriores. Eso es ampliar el texto. Esas son parte de las tareas que estuvimos conversando. Nosotros tomamos un texto suelto, ahora para poder ver
la realidad de ese texto, tengo que ver qué venía antes y qué venía después. Después tomo textos, párrafos paralelos. Esto sucede mucho con las cartas de Pablo, sucede mucho con las cartas de Pedro, sucede mucho con las cartas de Juan, sucede mucho con los evangelios, sucede mucho con los libros proféticos, porque el profeta dice una cosa y la vuelve a repetir, u otro profeta lo repite porque el autor es el mismo, debido a que el autor intelectual de la Biblia es Dios. Es por eso, muchos de ustedes probablemente han estudiado escatología, y se van a dar cuenta que al momento de yo leer Apocalipsis, sí o sí tengo que leer Daniel e Isaías, porque los conceptos que están aquí son los que se desarrollan acá. Entonces, eso es ese juego, en el buen sentido de la palabra, de buscar información paralela, es un dato referencial muy importante para argumentar los análisis que uno va haciendo. Después tenemos las estructuras. Los análisis contextuales detallados. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del texto que yo estoy tomando, tomo algunas palabras que me llaman la atención y desarrollo un análisis de esas palabras para poder entender el sentido de lo que se me está diciendo. Y eso es lo que... ¿Sí? Creo que se voló la D, determinar el tema del pasaje. Ah, determinar el tema del pasaje, sí, perdón. Sí, tiene toda la razón. Hay dos letras que se me quedan afuera. Una que es la D, que es de determinar el tema del pasaje, es decir, ¿cuál es el sentido de ese pasaje al cual yo estoy haciendo referencia? El verdadero sentido. Ya que sé cuál es el contexto, a quién está dirigido, el por qué está dirigido, puedo determinar entonces el tema del pasaje. Por ejemplo, cuando estamos hablando, en el caso de una de las tareas dice a Salomón, parece como que estuviera fuera de contexto, pero al momento de ver todo esto que es hacia adelante y hacia atrás del pasaje, voy a entender cuál es el propósito de esa frase que me causa ruido. ¿Ya? Entonces, esa determinación es el tema del pasaje. ¿Para qué fue hecho? Ahí vamos a hacer un análisis. De aquí en adelante vamos a tomar algunos conceptos de esto y vamos a desarrollar ideas para que ustedes comprendan estos conceptos. ¿Ya? La E, determinación de palabras o conceptos claves del libro. Por ejemplo, Martín Lutero leyó todo el libro de Romanos y la frase clave, ¿cuál fue? El justo por la fe vivirá. Ese es el texto clave de Romanos. Si no hubiera nada más del libro de Romanos, esa sola frase produce el efecto de decir, ok, yo por fe en Dios vivo. Tenemos un caso típico de eso, ¿quién es? Job. Yo sé que mi Redentor vive. Él no conocía ni a Jesús, no conocía la Biblia, no conocía a los patriarcas, no conocía nada, pero él tenía un concepto de fe que dice que mi Redentor vive, por lo tanto yo estoy justificado por ese Redentor. ¿Me entiende la idea? Son los análisis que hay que ir tomando. Y esos análisis son los que paulatinamente vamos a ir desarrollando separadamente en algunos versículos que vamos a ir viendo, para que se den cuenta cómo se esgrime esto. Porque vamos a pasar desde la teoría en forma paralela a la práctica, para que puedan entender bien cómo se hace. En los seminarios, ¿qué es lo que sucede? Se hace toda la parte teórica y después se hace toda la parte práctica. Lo que vamos a hacer en este curso, por eso se llama hermenéutica bíblica aplicada. Vamos a ir armando esto en forma paralela
para que entiendan cuándo estoy hablando de una cosa y cuándo estamos hablando de la letra siguiente. ¿Ok? Análisis contextual detallado. Entonces, ahí voy a ver el análisis de qué tipo de texto es, dentro de ese texto, tomo versículos que me llaman la atención y voy a hacer un análisis de esa palabra para encontrarle el verdadero sentido a la frase en general. Y eso vamos a aplicar ahora también, para que lo entiendan cuál es la idea de esto. ¿Ya? Lo vamos a aplicar hoy, con 4 ejemplos claros que entiendan cómo se aplica esto, el análisis contextual de la palabra. ¿Ok? En este caso, cuando se hizo este desarrollo, se tomaron varias palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, 7 palabras. Entonces, para darle un verdadero sentido al texto que se tomó por referencia. Después, existen la revisión dentro del texto que yo he tomado, si hay figuras literarias relevantes que se necesiten analizar. También vamos a ver ahora parte de esto, ¿ya? Por eso lo toqué y lo dejé aquí, y vamos a repasarlo varias veces en esta clase, en la próxima, y se van a dar cuenta de que esto es un ejercicio que requiere una constancia. La hermenéutica es una constancia de estudiar y de tener ese oído agudo. Hace un mes y medio, 2 meses atrás, estábamos acá viendo en YouTube mensajes, y de repente YouTube te ofrece mensajes, y apareció una persona predicando, y yo estaba haciendo otra cosa, y dice algo, y salto, y le digo, a ver, espérate, retrocede. Dije, no, él es de esta tendencia. Oye, pero si lo que dijo, mi señora, pero lo que dijo es súper bueno. Sí, pero eso está enfocado hacia otra cosa. Eso enfocado hacia otra cosa. Mira, ahora pone atención hacia dónde va la conversación que va a tener. Y empieza a andar. Estoy hablando de la secta Hijos de Dios. ¿Ya? Estoy hablando de esa secta. Y empieza a hablar, y al final termina diciendo de que Jesús era Adán en el principio. Por lo tanto, tenemos que llegar a ser como el perfecto Adán. Por lo tanto, el hombre puede llegar a ser perfecto por sí mismo. Dije, ¿te das cuenta, amor? Porque ellos tienen esa tendencia. Y esa forma de decirlo es muy sutil. Y captura a los hermanos que probablemente, que por buena disposición, y se escucha muy lindo, lo toman. Y como se escuchó muy lindo, voy y lo replico. Pero estoy replicando el mismo error doctrinal. Y sin darme cuenta, porque se escucha muy lindo. ¿Ok? Pero vamos a ver todo eso durante todo este ramo. Y es por eso que si usted tiene dudas, consultas, o ha escuchado a un predicador, como decía mi profe, ponle oreja y ponle ojo. Son las dos cosas. Por eso Dios hizo 2 orejas, 2 ojos y una pura boca, para que escuchen más, vean más y hablen menos. ¿Ya? Ese era mi profe. Después hago un comparativo de 2 versículos. Si se fijan ahí tomé la Reina Valera y otro más. Y después, con toda esa información, hago un trabajo de conclusión. Y empiezo a hacer una conclusión. Una conclusión principal y otras de enriquecimiento a la conclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser temas que se pueden tocar, pero no necesariamente son del punto original, sino que son tangenciales. Son beneficios del texto. Por ejemplo, Jesús le dice al ladrón, tus pecados te son perdonados. Amén. Podemos tener toda una teología de la salvación con respecto a la disposición de Cristo de salvarte en el momento en que tú estás.
Entonces, después viene todo un proceso. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto otro? Pero él no se bautizó. ¿Es salvo si es que no se bautizó? Porque Jesús dijo después, bautízalo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso es porque, para que sea salvo. El hombre el ladrón, ¿se salvó simplemente por decir eso? ¿O era necesario que se bautizara? Entonces uno puede enriquecer las conclusiones. Y para eso es esto. Para terminar de soldar todas aquellas cosas que dejé dando vuelta o que al momento de leer me empezaron a sonar. Normalmente uno anda trayendo lápiz, papel, cuaderno o POSIC, estos POSIC amarillos, cosa que en un versículo va y anota, porque muchas veces uno escucha información muy interesante, muy interesante. Esto es a grandes rasgos lo que es el trabajo final. Si ustedes se dan cuenta, ustedes con esto, si ustedes hacen este trabajo, pueden tener un sermón muy bueno, muy contundente, muy hermoso, o inclusive darlo en dos partes, porque va a estar muy enriquecido los términos y los conceptos, pero es necesario que haya un trabajo detrás de lectura, de oración y de análisis. ¿Ya? El plazo para entregar el trabajo final vence el 31 de octubre, junto con Martín Lutero clavando las 95 tesis. El 31 de octubre termina el plazo para poder entregar el trabajo final. Hay harto tiempo, hay días feriados para algunos países, lo pueden hacer un día sábado, lo pueden conversar, ver temas, etc. Pero aquí tienen un trabajo que al final es bastante contundente, bastante bueno, tuvo muy buena calificación. Entonces, hermanos queridos, tienen un material. Si usted quiere utilizar este material para predicar, bienvenido sea, ahí lo tiene, está a disposición suya. Porque no podemos apropiarnos de la palabra de Dios, pero sí empoderarnos de la palabra de Dios. Que el Señor se empodere de nuestras vidas. Yo no me puedo apropiar de la palabra. No me puedo decir, no, usted no lo diga, usted no lo utilice, esto es propiedad intelectual mía, no lo haga. No, ahí está, es palabra de Dios. Y si le sirve, amén, utilícelo. Ahora vamos a ir directo a lo que es la clase número 1, a utilizar los libros que ustedes bajaron. Voy a empezar a avanzar. En un minuto voy a cortar y les voy a parar y voy a preguntar si hay dudas, porque esto es un proceso escalonado para aprender a usar los libros. Cuando ya tengan la experticia, se van a sentar y los van a tomar y no se van a dar ni cuenta cómo los van a manejar. Pero eso requiere trabajo. Y la metodología para poder hacerlo es nuestro deseo explicársela. Todos estos libros que ustedes bajaron y el proceso de la hermenéutica, que es un arte, técnicamente es un arte, produce que nosotros en el año 2020 tenemos un problema de espacio, distancia y vacíos. Sí o sí. Porque los tiempos no son los mismos, los lugares de donde yo estoy estudiando no son los mismos, y hay información que yo no tengo para poder entender a cabalidad lo que me están diciendo. Por eso, no es razonable pensar de que nuestra amada Reina Valera del 60 es, como dicen acá en el sur, a rajatabla, es decir, no hay nada más que solamente ella la que es verdadera. ¿Tiene la verdad de Dios? Sí. ¿Tiene la palabra de Dios? Sí. Pero yo en esa Biblia no puedo ver el 100% del contexto de la Biblia cuando fue escrita. Nos separan del texto original la historia, la idiomática, la filosofía y la política.
Y también nos separa la geografía, la cultura, las tradiciones y costumbres y la religión. Por lo tanto, si yo leo el texto, no lo voy a entender. Ese es el gran problema que se produjo en el año 300, cuando se decidió que aparte de todos los problemas que estamos identificando aquí, estoy hablando del año 300, es decir, hace 250 años, más cerca de la vida de Cristo, en donde ya existía un problema de historia, de idioma, de filosofía, de política, de geografía, cultura, tradición, costumbre y religión. Aparte de eso, le agregaron que cambian del idioma hebreo y griego, toman todo eso y le transforman al latín. Por lo tanto, más problemas hay de poder haber entendido la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Martín Lutero? Ustedes vean la historia de Martín Lutero, hay un video de eso, una película que es muy buena también. Él deja ese texto en latín y se vuelve a los textos originales. Y eso le produce un gran cambio en su vida. Eso también pasó con Juan Hus y los demás generales de Dios que pelearon esa batalla para que nosotros tengamos una fe basada en la palabra de Dios como corresponde. Por lo tanto, lo que sucede con estos libros que ustedes bajaron, que pueden conseguir en cualquier librería cristiana, o mandar a pedir estos libros, produce que ustedes se están acercando más al texto original. Ese libro interlineal está aquí. Por eso yo digo, lo pueden tener. El texto, el mismo texto que ustedes tienen ahí bajado en PDF. Tienen en hebreo y el interlineal, la palabra propiamente tal. Lo vamos a ver ahora. Así que pierdan cuidado en eso. Pasa lo mismo con el griego. Y esos otros dos libros que ustedes tienen abajo, de color café, son comentarios del contexto cultural de la Biblia. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. ¿Qué produce eso? Que usted espiritualmente, a través de estos textos, y emocionalmente a través de estos textos, puede viajar, en el buen sentido de la palabra, al lugar donde fue dicho los textos originales. Estoy tratando de simplificar esto para que podamos entendernos todos. Tal cual como vimos en la película de Jesús de Nazaret, que estaba Jesús y Nicodemo, y había uno detrás, entre medio del árbol, mirando la escena. Al momento de yo tomar estos textos, eso es lo que estoy haciendo, poniéndome detrás de un árbol para ver la escena original. ¿Qué es lo que estaba sucediendo detrás de eso? En el caso de la tarea número 1, las hermanas toman dos conceptos. Una potencial conversación de un tema religioso que entre dos hombres que conocían la ley pudieron haber tenido y que tenía relación al bautismo del agua y del Espíritu. Entonces, si vamos a estos textos que ustedes tienen ahí, vamos a poder tener información más contextual a la vida de esa iglesia primitiva o de los patriarcas o de los profetas o de los discípulos. El contexto real, un poco más real de lo que tenemos actualmente. Y por otra parte, ustedes bajaron libros que se llaman libros históricos, que son de la historia del cristianismo, estos libros contextuales, culturales, etcétera, en donde pueden tener información de personas que han estudiado y tienen información que a uno le sirve. Dentro del WhatsApp hay hermanos que subieron uso y costumbres judías de un libro antiguo que es muy bueno, que también está en la plataforma. Bájenlo, porque ahí les va a dar el contexto histórico al momento de ver una situación dentro de un pasaje bíblico.
Por otra parte, ustedes bajaron también libros que se llaman de doctrina. Dentro de esos libros de doctrina que ustedes tienen de tendencia pentecostal y fundamentalistas. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos abiertos, en el buen sentido de la palabra, a entregar la información, es bueno que usted también conozca. Si usted tiene una tendencia fundamentalista, también conozca la tendencia pentecostal. Y viceversa. Porque hay que acordarse que estamos viviendo todos bajo la misma sangre. Y por los sucesos que estamos viviendo, nuestro Señor viene pronto. Por lo tanto, yo no pretendo quedarme por un problema de semántica. Prefiero irme con mi hermano sabiendo que pensamos y creemos lo mismo. Ustedes también bajaron dentro de su libro esto que son mapas históricos. Es este libro. ¿Por qué? Porque aquí uno tiene el mapa y al lado van a encontrar que es uno con rayas solamente. Y es porque si ustedes lo sacan, lo imprimen en una lámina transparente, lo van a poder sobreponer y van a poder ver el mundo antiguo y qué es lo que hay hoy en ese mundo, en el mismo espacio físico. Puedo tomar y decir, ok, Babilonia, ¿dónde queda? Tomo el mapa, veo físicamente en el tiempo de los profetas dónde queda Babilonia y tomo la lámina con respecto a eso mismo, lo sobrepongo, esta lámina transparente, la pongo, sobrepongo y me doy cuenta qué países son los que están en ese lugar que antiguamente era Babilonia. Por eso es tan importante estos mapas, porque también nos va a llevar desde el día de hoy hasta el mundo antiguo, dónde está realmente, a qué país se está refiriendo. Voy a poner un ejemplo bien práctico a nosotros como chilenos. A los de Concepción se le llaman penquistas. Penquistas. Si uno dice, si la ciudad se llama Concepción, ¿por qué se le dicen penquistas? Hubo un terremoto en Penco que hizo que todas las casas se destruyeran, muriera mucha gente, y el gobierno tomó a todas esas personas que vivían a orillas de mar y los trasladó hacia el interior a una explanada. Y los puso y los asentó ahí. Y ese lugar lo llamó Concepción. Entonces, la gente no los llamaba los de Concepción, sino los llamaba por su gentilicio original, que eran de Penco, que eran penquistas. Después, esas familias volvieron al lugar de origen, pero ese lugar quedó con el mismo gentilicio. Por lo tanto, toda la gente que es de Concepción se le llama penquistas. Pasa exactamente lo mismo con estos mapas. Probablemente estamos hablando de un país que en la Biblia lo llama con un nombre, pero hoy estoy viendo que lo llaman de otro nombre. Entonces, al sobreponer esta lámina, al sobreponer esta información, voy a poder ver en mi actualidad cuál es ese país y cuál es el nombre real de ese país en el tiempo bíblico. Para eso es tan importante estos mapas. Tenemos también, sé que es bastante información, esto también vamos a subirlo, vamos a hacer el video para que lo puedan tener y lo puedan repasar. También tenemos un comentario bíblico mundo hispano, están todos los libros, separados por versículos, separados por capítulo, es muy, muy, muy bueno. Y también tienen un comentario exegético y explicado de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Qué produce eso? Que yo voy a leer el texto y dice, por ejemplo, Juan 3:16, y hace toda la narrativa del lugar, dónde era, por qué era, qué fue lo que conversaron, en qué horario, etc. Da toda una narrativa explicativa de ese contexto que yo estoy buscando, de ese por qué dijo las cosas, por qué fue de noche, no fue de día. ¿Ya? Entonces, ahí tiene todo ese concepto para que pueda buscarlo. Estos comentarios lo acercan al trabajo ya hecho por especialistas, por biblistas. Los estudiosos de la Biblia se llaman biblistas. Estos exegistas
que analizan el texto y le dan vuelta al hecho, y analizan y siguen buscando argumentos arqueológicos, argumentos bíblicos, pasajes paralelos, y eso lo transforman en libros. Y esos análisis son los que están ahí. ¿Ok? Por lo tanto, usted, ya solamente teniendo esos que están marcados, que son la contextualización cultural del Nuevo Testamento, la contextualización cultural del Antiguo Testamento, ya va a tener una aproximación clara al texto de acuerdo a lo que originalmente se escribió. Por ejemplo, José proveyó para toda su gente, proveyó para todos, y ellos se quedaron. Interesante el tema de José. Cuando José muere Jacob y tiene que ir a enterrar, José va con toda su familia y sus criados a enterrar a su padre. Pero los hermanos van solamente ellos. No va ni la mujer, ni los hijos, ni sus criados. Entonces, cuando regresan y conversan con los hijos nunca conocieron la tierra prometida, por lo tanto nunca tuvieron ese concepto de promesa, de haber pisado esa tierra prometida, de saber de que existe, y si no, significaba que era una fábula. Vean, ahora están dando Moisés en Televisión Nacional de Chile, y ahí uno puede entender por qué algunos no tenían esperanza, porque decían, siempre hemos sido esclavos, nunca tuve tierra, nunca tuve nada. Y no es así, siempre tuvieron tierra. Lo que pasa es que perdieron el horizonte, se quedaron en la comodidad. Pero cuando ya empezaron a consumir los impuestos, el sedentarismo, el tener que mezclarse con las mujeres, se quedaron. Se quedaron en el confort. Y ese confort se transformó en un problema de esclavitud. Que pasa mucho con los cristianos hoy. Se quedan en el confort y dicen, estoy bien así. Mentira, estás siendo esclavo de tu comodidad. Porque no has dejado el principio cristiano, que es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. La Biblia siempre te habla de esforzarte. Y cuando uno estudia el contexto de todo esto, te das cuenta que todos los profetas y todos los siervos siempre fueron esforzados. Josué pasó 40 años de esclavo, 40 años en el desierto, después peleando por la tierra, y termina diciendo, a mí me emociona porque termina diciendo, así todo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí comprendes el contexto, todo lo que pasó, todo lo que vivió, y así todo va y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero tienes que saber el contexto, porque si solamente tomas ese versículo, eso significa que poniendo una Biblia abierta, está mi casa cubierta. No es así. Hay todo un proceso, No solamente tuyo como padre de familia, no solamente tuyo como madre de familia, sino que también la instrucción a tus hijos, para poder después estar parado y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a estudiar este libro. Los demás libros son fáciles porque son todos en español, no hay problema, es fácil entender. Si hay un término que no puedo, me complica, puedo tomar un diccionario, un diccionario normal o un diccionario bíblico y buscar. Pero este libro, Strong, tú normalmente en tu Biblia, en la parte posterior tienes una concordancia, ¿no es cierto? Todos tenemos una concordancia detrás de nuestra Biblia, en donde dice, este versículo sale aquí, sale acá, esta palabra se repite estas veces, y así sucesivamente. Pero este libro te da una concordancia bíblica en hebreo, en arameo y en griego. Por lo tanto, vas a poder, con tu Biblia Reina Valera del 60 o la NBI, la que tú tengas, contextualizar al día de hoy. Y con esta concordancia vas a contextualizar al minuto en que se están escribiendo los textos sagrados en su idioma original. Por lo tanto, es importante que lo puedas entender, porque este texto es
relevante para poder hacer los análisis de los últimos 4 o 5 versículos tareas que vimos en el ejercicio. Una concordancia, normalmente, cualquier concordancia bíblica, normalmente parte de la A a la Z, porque ese es nuestro alfabeto. Pero en el caso del griego, también tiene un formato, un orden alfabético. Alfa, beta, gamma, delta, así sucesivamente hasta terminar con omega. Entonces, cuando tú tienes esta Strong, se divide el libro en concordancia en hebreo, arameo, junto, y griego, para poder revisar todos estos libros que ustedes tienen bajados. Y en el caso del hebreo, existe el hebreo y el arameo. ¿Cuál es la diferencia? El arameo es el común del hablar de la gente, para dejarlo en forma simple expresado. Y el hebreo se utilizaba mucho más y más formal en los servicios religiosos. Nosotros llamamos alfabeto a nuestra distribución lingüística, pero en el caso del hebreo se llama alefato, y básicamente porque son solamente consonantes, no hay vocales. Con el tiempo se le agregaron vocales a estas letras, pero a través de puntos o guiones, y eso lo vamos a revisar también. Por lo tanto, hermano querido, cuando hablas de griego, si tú te fijas, tú encuentras también letras, igual que la de nosotros, vocales y consonantes. Pero cuando hablas del alfabeto hebreo, que se llama alefato, solamente hablas de consonantes. No hay vocales. Las vocales se generaron después para poder transmitir la cultura, pero por regla general es solamente consonantes. Si tú tomas la Strong, la puedes dividir en 2, hasta la página inicia en la página 12, porque las primeras son donde te muestra las conjugaciones, te muestra la estructura, quién era el doctor que lo hizo, todo un prólogo del trabajo. Pero la concordancia en sí parte desde la página número 12 hasta la 480 más o menos, 475 por ahí. Y después el griego de la 485 en adelante. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la Strong es este volumen, pero este volumen ustedes lo tienen en PDF. Por lo tanto, esto yo lo divido en 2. Una parte tiene griego y otra parte tiene hebreo. Y si ustedes se fijan, ahí ustedes lo pueden ver después en su mismo PDF, las palabras hebreas y en arameo parten con un número. Siempre parte del 1 en adelante. Porque la primera letra es Aleph. Está marcada con un círculo. ¿Por qué? Porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por eso ustedes ven de que parto hacia el interior del texto, hacia acá, hacia la izquierda. Y el griego también parte de la palabra número 1, que es alfa, y de ahí empieza a determinarse el texto, la palabra que se va desarrollando, y tomando la misma modalidad de presentación del alfabeto. Parte AA, AB, alfa, alfa beta, alfa gamma, alfa delta, y así sucesivamente. Igual que nuestro alfabeto, igual que nuestros diccionarios, no va a poner la palabra ana antes de la palabra ada, porque primero está la AD y después está la AN, porque es un orden metódico, porque tal cual como decía, esto es estudiar en forma metódica la palabra de Dios. Este trabajo es un trabajo realmente hermoso
que se hizo para poder entender las Escrituras. Y este orden de las palabras, si usted tiene otro texto, que también lo tiene ahí, dentro de lo que usted bajó, que puede ser el diccionario hebreo o la concordancia en griego, va a tener la misma enumeración. ¿Ok? Va a tener la misma enumeración, porque esa enumeración es estándar. Se estandarizó el criterio de ordenar los textos bíblicos en base a los textos originales, porque no es lo mismo el el griego bíblico que el griego actual, porque las palabras van cambiando de significado con el tiempo. Las palabras se pierden su uso en el tiempo. Nosotros no tenemos el mismo castellano que del año 1800, pero si escuchamos, hay algunas palabras que potencialmente nos pueden sonar a algo que conocemos, pero no es lo mismo. Y más si estamos hablando de temas tan delicados como doctrina, como la salvación del alma, como justificación de nuestra creencia. Por eso tenemos que focalizarnos en el texto original. Hasta el momento voy a hacer un paréntesis. ¿Hay alguna cosa que le gustaría aportar? ¿Duda? Levanten la mano, por favor, para poder, porque sé que esto, hermanos queridos, esto es como si estuviéramos, ya que estoy viendo a hermano José Seguro que está manejando, cuando uno parte manejando, está así, tieso. Pero después, con el tiempo, se empieza a soltar y ya empieza a mirar para otro lado, se pone a escuchar un curso que le están dando por internet, porque ya tiene la experticia. Pasa exactamente lo mismo con esto. Si usted no entiende bien este concepto de estudiar los textos originales, cuando se acerca al texto original, es como el eunuco con Felipe. Siendo del mismo tiempo, toma el texto y dice, no entiendo de qué está hablando Isaías. Y Felipe va y le dice, mira, ¿quieres que te explique? Sí, ok. Esto hace exactamente lo mismo aquí. Si usted no entiende bien cómo se desarrolla y cómo usted se puede acercar al texto bíblico original, por más que intente estudiar, cada vez puede ser que le cueste menos, pero se va a demorar más. Y la idea es que trate de sacar el mejor provecho de este tiempo que estamos estudiando. Sí, hermano. ¿Sí? Dígame. Pues hay muchas cosas que todavía, siendo honesto, pues no le quedan a uno muy claras, porque pues obviamente creería yo que la mejor forma es como haciendo un ejercicio de todo lo que nos estás diciendo. Dentro de lo que vamos a hacer hoy, o no sé si otra clase, vamos a coger un texto y lo vamos a tratar como de desarrollar para poder conocer, porque por ejemplo, yo estaba mirando ahorita ese libro de Strong, y pues es un libro gigantesco, y que sí, pues, eso es lo que no lo entiende, pero nadie, queda uno loquito, y pues no sé si sería como más, está bueno la cosa, pero como para poder entender un poco mejor, ponerlo en práctica. Muy bueno su comentario, hermano, porque exactamente, por eso le decía, hasta el minuto tengo claro, y como lo dije en la clase anterior, para algunos esto va a ser chino, en principio, pero después cuando uno va aprendiendo, se va encantando con la palabra del Señor, y se va envolviendo esa esencia que tiene la palabra del Señor. Vamos a hacer varios ejemplos ahora. Vamos a hacer el ejercicio, hermano. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer un acuerdo marco. Probablemente yo voy a tener una postura esencialmente fundamentalista. En algunas cosas soy bastante pentecostal porque soy apasionado. Pero por otra parte, también tengo que ver de que yo no me puedo entrometer en las conversaciones o en la educación que está dando su pastor.
No puedo, porque hay un trasfondo completo. Yo soy chileno, estoy acá en el sur, yo estoy matado de frío, ustedes allá están en Ecuador, están en otras partes, tienen otra idiosincrasia. A lo mejor su pastor es apóstol, yo no comparto con los apóstoles, a lo mejor el mío es profeta, el suyo es apóstol, no sé, ¿me entiendes? Entonces, por eso tenemos que ir viendo paso a paso, por lo tanto tenemos que ver reglas generales para todo. Y por lo tanto, la idea es que usted pueda encontrar en la Biblia y en los materiales que usted tiene la información que requiere. ¿Ya? Después podríamos, tal cual como dije, después si quieren podemos tener una conversación sobre la mesa, abrimos los micrófonos y todos debatimos. Hablamos todo para que no se entienda ninguno. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Mi hermano Cristian, ¿Sí? Buenas tardes a todos. Hola, buenas. Sobre todo va a haber, tengo entendido yo, que hay, como dijo mi hermano Salvador, hay muchas preguntas. ¿Sí? Usted puede hacer, nosotros le podemos hacer alguna consulta o hay una plataforma para hacer alguna consulta al margen de lo que estamos realizando en nuestras tareas. Sí, o sea, si usted me manda al WhatsApp personal un audio, por ejemplo, o un video, yo te puedo contestar, el mismo caso el hermano Salvador, me puede hacer la consulta, pero esencialmente es mi postura. No, en mi apreciación, que puedo estar errado, eso es natural, porque todavía no me crecen las alas, así que luego estoy en la posibilidad de cometer errores, ¿ya? Como cualquier persona, pero al mismo tiempo también decir que tampoco ninguno de los profesores podemos decir lo sabemos todo. Albert Einstein tiene una frase muy linda que decía, cada vez que estudio me doy cuenta que menos sé. Entonces, cada vez que me meto a la palabra del Señor me doy cuenta que no sé nada. O sea, mi Dios es tan inmenso que uno no llega a comprender la capacidad de Él. Dentro del Facebook yo creé uno que se llama Hermano Cristian, ¿ya? Porque voy a empezar a hacer exégesis. Mi idea es hacer videos de exégesis de temas. Y ustedes cuando empiecen a estudiar estos libros, pregúntele a mi señora, de repente me puedo quedar hasta las 2 de la mañana leyendo, porque como dicen los cabros jóvenes, me embalo, y se me quita ese cansancio, porque creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y te genera algo en el corazón del ser humano que lo hace motivarse a seguir estudiando. Es impresionante. Busquen frases de San Jerónimo. San Jerónimo fue el que traspasó la Biblia del hebreo y griego al latín. Y dice que él tomaba un texto y después no se podía quedar dormido, porque el texto le seguía dando vueltas en la cabeza. No podía dejar de no seguir pensando. ¿Cómo Dios? Y ese hombre, búsquenlo. Es interesante. Es católico. Estamos hablando del año 400. Todavía no existían los canutos en ese tiempo. No existían los cristianos. Estamos hablando que no existía la reforma, no existía nada. Él se enfrentó solo a la palabra de Dios, porque se lo mandaron. ¿Ya? Eso me pasó, hermano, con uno de los tantos libros que bajé de la biblioteca y que estaba leyendo, pues obviamente llevo ya varios días acerca de la historia de la iglesia, del cristianismo, y cómo va uno conociendo todas las experiencias que los hombres vivieron durante los primeros años y cómo quiere uno saber más y ver cómo es que nació la palabra de Dios, todos estos hombres que ofrendaban su vida de una manera impresionante, y es muy, muy espectacular leer estos libros, motivante, porque uno dice, bueno, nos falta a nosotros entender qué es ser un cristiano, ¿cierto? Sí. Pero casos como eso, la verdad, quería compartirlos porque son dos libros espectaculares, se los recomiendo, que en los tiempos que tengan así, vayan leyendo. Hermano? ¿En la historia del cristianismo? El de la historia del cristianismo, estoy en el tomo 1, pero es espectacular, es fantástico. Sí.
Bueno, ahí vamos a seguir avanzando, hermano, y uno de los temas que tocamos con los hermanos de la sesión anterior, pues con esto termino el paréntesis, con la sesión anterior, yo normalmente cuando empiezo a hablar de la palabra de Dios se me pone un nudo en la garganta, porque realmente decíamos, este mismo ejemplo que yo le acabo de entregar de Primera de Juan, digo, con todos los problemas que tenían, con todas las dificultades, persecuciones, falsos profetas, falsos apóstoles, todos los problemas, y se preocuparon de dejar la Biblia para que nosotros nos instruyamos. O sea, Policarpo decía, ¿por qué voy a negar a Dios si me ha hecho tanto bien? Y se entregó su vida. O sea, y se preocupó de dejar un legado para que nosotros podamos estudiar. Y eso yo lo encuentro realmente motivante. Vamos a empezar a analizar un poquito esto, ¿ya? Estos son los ejemplos que justamente estaba preguntando el hermano. Tomemos de uno de estos libros, interlineales en hebreo, vamos a tomar el pasaje donde dice, acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, y se escondió el hombre y su mujer de la faz, Yahvé Dios, entre árboles del huerto. Así se lee, que es no tan parecido a nuestro español, el texto original. Esto es línea a línea, palabra a palabra. Aquí no hay un concepto de traducción, sino que es textual. ¿Ok? Es textual. Y se escondió el hombre y su mujer de la faz, Yahvé Dios, entre árboles del huerto. Entonces, digo yo, ok, esta palabra dice, y su mujer, pero eso significa de que esa palabra que está en el interlineal son a lo menos 3 palabras distintas. Y su mujer. ¿Estamos bien o no? ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Si tú miras ahí el texto, dice, y su mujer, que está en un círculo. Y su mujer. Significa que esa palabra, esa sola palabra que yo veo en hebreo, tiene 3 palabras unidas. Y su mujer. No solamente mujer, sino que dice y su mujer. ¿Cómo puedo identificar yo cuál es la palabra que sea mujer? Entonces, dentro de la Strong, veo en la página 54 que Nashim es igual al formato de la palabra que se escribe. En círculo, de derecha a izquierda, la primera, la segunda, desde la tercera letra en adelante, son similar a la palabra Nashim. ¿Por qué? Porque dice que Nashim significa mujer. Por lo tanto, las 2 primeras letras hablan Isu. Voy a explicar un poquito más esto, desarrollarlo. ¿Por qué no utiliza la palabra Isha? Que normalmente cuando hablamos o se dice en un culto y creó la Isha. ¿Por qué no dice Isha? Y dice mujer. Y no utiliza la palabra Isha. Porque este término de mujer no solamente habla del género, sino que también habla de la mujer como hembra. Más allá que varona, porque del varón fue tomada, pero el concepto va más allá que Isha, porque forma parte del otro concepto que la mujer ya no se llama, ahora tu nombre se llamará
Eva, porque ahora eres madre de multitudes. El concepto que ahora va a ser madre, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo estos términos, tengo que buscar dentro del Strong podríamos decir así, las letras en hebreo más similar a la que yo estoy buscando. Vamos a hacer cómo se busca también estas letras. Yo se las voy a enseñar ahora, ¿ok? Para que no nos perdamos un poquito de esto, ¿ya? Ahora, vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a buscar palabras en hebreo y vamos a buscar palabras en griego, ¿ya? En el caso del griego, vamos a tomar el versículo del centurión, donde dice esclavo, ¿ya? Que se llama doulos. Doulos. En el primer caso, ¿se acuerdan que dijimos que todas estas tenían números? Cada palabra dentro del texto bíblico tiene números. En el primer caso, estamos hablando que mujer está en el número 802. ¿Y qué es el femenino del 376 y del 582? Es como el varón y varona, ¿ok? Esa es la idea. Ustedes ven ahí en la parte de arriba, voy a volverlo mejor para que no se confunda. En la parte de arriba dice el número, el 802. ¿Estamos bien? Dice 802. Eso es la palabra isha, y la palabra nashim, que ocupan el mismo número. ¿Por qué? Porque significan lo mismo, pero su intención de palabra es distinta. ¿Ok? En el primer caso, en isha, es el femenino de otras dos palabras. Por lo tanto, las otras palabras son masculinos, que significa que están en el 376 o el 582. Es como varón y varona. ¿Ok? Esa es la idea. Isha es el femenino de esas otras dos palabras. Y en el caso de Nachim, que se usa en el mismo amplio sentido del 582. Es decir, o puedes ocupar una palabra o puedes ocupar la otra y significa exactamente lo mismo. ¿Ya? La diferencia es la intención por lo cual yo lo estoy diciendo. ¿Ok? Es como cuando estamos hablando en WhatsApp. Si alguien me escribe, depende de cómo yo lo tome, voy a darle la intención a la palabra. En este caso, cuando se escribe, hay que leer el contexto para ver la intención de la palabra que se está utilizando. Porque puede ser una palabra peyorativa, puede ser una palabra que esté menospreciando a alguien. Por ejemplo, muchas veces hay gente que usa palabras peyorativas que denostan, pero lo cubren con una frase bonita. ¿Ya? En este caso, si utilizamos este texto, la palabra mujer yo lo voy a encontrar como nashim y no como isha, aun cuanto significan lo mismo. En el caso del griego, vamos a ver la palabra esclavo. Y esclavo es doulos. Al lado está como se pronuncia, doulos. Y arriba también, como se pronuncia, están negritas, doulos. Que también se da esa palabra frecuentemente para lo que es esclavitud, esclavo, siervo, servir como verbo. Se usa la misma palabra con ciertos matices, como transformándolo en verbo, ¿ya? Pero su origen sigue siendo lo mismo. Por ejemplo,
no existe el verbo whatsappear, pero todo el mundo whatsappea. No existe ese verbo, pero pasa es una forma jocosa para poder decirlo, pero no existe. En este otro caso también usan parte de un término y se le agrega unos signos para que en el dialecto se transforme en un verbo, ¿ya? Por eso marca ahí de que doulos también puede significar esclavitud, esclavo, servir o siervo. Y ahí estamos mezclando varias cosas. Estamos mezclando adjetivo, sustantivo, verbos. ¿Por qué? Porque la raíz de la palabra es la misma. Entonces, cuando habla y escriben, usaban ese concepto. Y eso lo pueden encontrar en el Strong en la página 545 y dentro del griego, que es la página 61. ¿Ya? De todas maneras, esto yo lo voy a subir para que lo vuelvan a repasar, porque esto es la mecánica de poder estudiar, para poder sacar el mejor provecho de la palabra. Yo sé que es un tema complicado, lo tengo muy claro, y por eso vamos a repetir esto varias veces, y vamos a hacer unos ejercicios para que entiendan cómo se hace este análisis literal de textos en un tiempo que no hemos vivido, nunca vivimos ni viviremos, ¿ya? Entonces, estos libros que ustedes bajaron son interlineales de todo el Antiguo Testamento. Nuestro español se habla de izquierda a derecha, pero en el hebreo es de izquierda a derecha, al revés. ¿Ok? Por eso hay que leer hacia el otro lado, cuando uno toma el texto. Veamos un texto de ejemplo, para que entiendan cuál es la mecánica de esto. Génesis 3, 1 y 8. Nuestra amada Reina Valera dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El mismo texto que estábamos viendo antes. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Tomo un libro contextual, Antiguo Testamento, que me separa la Biblia, analizando versículo a versículo o tomando secciones completas de un versículo, y me dice que Génesis 3:8 habla de brisa del día. Ah, ok, tiene relación con aire del día. Listo, va a analizar ese concepto. La terminología acacia ha mostrado que la palabra traducida día, en este caso la Reina Valera, también tiene el significado de tornado. Perdón, tormenta. Tormenta. Este significado también se encuentra para la palabra hebrea usada en Sofonías 2:2. ¿Ok? Ya hasta ahí vamos bien. Es decir, es una palabra que tiene dos acepciones. A menudo se relaciona con una deidad que llega en una tormenta de juicio. Si esta es la traducción correcta de la palabra en este pasaje, ellos oyeron el trueno, la palabra traducida voz. A menudo se relaciona con el trueno del Señor moviéndose entre el jardín en el viento de la tormenta. Si es así,
es bien comprensible por qué se estaban escondiendo. Aquí tenemos algo que, si a simple vista, digo yo, aquí hay algo que no cuadra, porque la Reina Valera me dice que es aire, y el aire circula sin producir mayor efecto dentro de nosotros, si estamos hablando en español. Cuando ese aire, que tiene un movimiento, es más fuerte, le llamamos viento. Cuando tiene más fuerza, le llamamos huracán, tornado, tifón, póngale el nombre que quiera. Pero la Biblia me dice que es aire del día. Entonces, esta traducción contextual de la Biblia, del Antiguo Testamento, entonces estaría mal. Si yo solamente tomo este comparativo. ¿Me entiende la idea? Si yo tomo este comparativo, tomo este comentario y digo, ok, aquí habla que la brisa es un tornado y es un trueno, pero la Reina Valera me dice que solamente es aire del día. Entonces, ¿de dónde saca este comentario contextual de que es un tornado, que es un trueno? Si la Biblia mía me dice que es aire solamente. Y yo en este minuto, estando solo en la casa, yo tengo aire, no tengo tornado, no tengo tormenta, no tengo nada. ¿Por qué me está diciendo que aquí hay un tornado? Porque toma el texto original, que es el que tiene usted, y dice, y oyeron voz de Yahvé Dios andando en el huerto al viento del día. Ah, es diferente viento que aire. Es más cercano a lo que está diciendo el traductor con respecto al texto bíblico. Por lo tanto, hay un proceso que en la Reina Valera no lo está reflejando el español que fue utilizado. Es un viento, hay una fuerza, hay algo que mueve. El aire puede mover aspas de viento, sí, pero para que haya ese movimiento de aspas de viento, para que haya ese movimiento en las aspas, tiene que haber viento. Habiendo aire solamente, no hay movimiento. Entonces, en el texto original está hablando de que en el huerto, el viento del día. Por lo tanto, Dios se mueve a través del viento. ¿Y dónde vemos también esto? En el caso de Elías, cuando está en la cueva. Entonces, yo puedo tener en sí un término que mi Biblia me lo da, pero si yo encuentro el texto original, tiene más fuerza al leerlo que mi Reina Valera. Entonces, esta forma que está descrita en nuestra Reina Valera tiene un problema de intención de la palabra, porque la intención de la palabra en original habla de una fuerza, de algo que es viable sentir más que el aire. Hay una fuerza detrás, y esa fuerza es el viento de Dios. Es el viento de Dios. Entonces, este comentario contextual de la Biblia se acerca más al texto original, su interpretación, que nuestra amada Reina Valera del 60. Ahora, tenemos otro texto que dentro del mismo párrafo que estamos viendo, que es interesante. Nuestra amada Reina Valera dice que Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero si vamos al texto original, ¿qué dice? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú?
¿Por qué? Porque el ser humano, en esencia, tiene algo que no controla ni maneja y es nuestra espada de Damocles siempre, el tiempo. Por eso Salomón habla de los tiempos. Siempre tenemos un problema. El ser humano nace sabiendo que va a morir. No sabe si va a ser bueno, si va a ser malo, si va a ser profesional, si va a ser el presidente de la República, si va a ser mendigo. Lo único que sabe uno cuando nace es que va a morir. Porque nosotros tenemos algo que Dios no tiene en sí asumido, en el buen sentido de la palabra, es el tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios es ayer, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros no. Nosotros tenemos una hora porque el mañana ya no nos pertenece. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Entonces es interesante de que Dios le está mostrando al hombre de que en algún minuto va a tener que encontrarse con esa eternidad y con esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Tú como hombre, tú como mujer, ¿dónde estás? Y esto sería un lindo sermón y una linda meditación. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ir desarrollando ideas en el contexto de ver una palabra y empezar a desarrollar el concepto detrás de esa palabra? Esa es la idea, esa es la idea. Vamos a tomar otro ejemplo. El centurión romano. Ustedes, dentro de este concepto del centurión romano, tenemos que actualmente hay movimientos que hablan que la Biblia autoriza, aprueba y que el mismo Jesús aprobó el homosexualismo de acuerdo a este versículo, diciendo que Cristo dijo del centurión romano, su postura es que viendo Cristo que el centurión romano era homosexual, igual lo aceptó e inclusive más dice que se dio vuelta y vio y no ha visto tanta fe en Israel como en este hombre. Al tomar en español este versículo, sobre todo el versículo número 2, donde dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se toman de ese versículo para decir de que Jesús aprobó el homosexualismo. Toman este texto para decir de que Jesús aprobó el homosexualismo, por lo tanto, están armando una Biblia gay, demostrando de que Jesús, uno de sus argumentos de que Jesús aprobó esta tendencia sexual. Pero esto es tomado totalmente fuera del contexto real de el texto escrito en griego. Ustedes tienen en su mano un libro que se llama un Nuevo Testamento interlineal de griego. Hay dos formatos, griego bizantino y griego normal. En este caso yo voy a tomar el bizantino, que gran diferencia no hay. Es una forma de, más que nada de presentación, pero en esencia son iguales, ¿ya? Su esencia es igual. Entonces, si tú vas y miras y dices, y el centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Qué dice el texto original? Dice que el centurión, el término utilizado en español, a quien éste quería mucho, el texto original dice en gran valor. Estimos, de donde viene estimado, en nuestro español. Acuérdense que en nuestro español grandes palabras tienen principios griegos. ¿Ya? Entonces, en gran valor, estimos. ¿Y qué quiere decir estimos? En, es decir, dentro de, forma parte de, timos, honor. Honor. Por lo tanto, el concepto real de estimos es honorable, estimado, distinguido, apreciado, valioso. No tiene nada que ver con homosexualismo, no tiene nada que ver que haya un amor eros, de erótico,
un amor filial de amistad, tampoco es un amor ágape de un amo hacia... Es un amor más entrañable, es un amor de estima, es un amor que este hombre realmente es digno, es honorable, se merece toda mi gratitud por todo lo que ha hecho. Son conceptos, pero si yo tomo solamente mi Reina Valera del 60 y lo tomo de ese punto de vista, como lo están haciendo actualmente, quieren con eso validar que Jesús aprobó el homosexualismo. Y no viendo el texto original donde dice de que ese siervo era un hombre honorable, un hombre estimado, un hombre apreciado y un hombre valioso para su jefe, para su amo, que no tiene nada que ver con erotismo ni amistad. Es un tema de lealtad. Por eso es tan importante acercarse al texto original, porque si no se crean falsas doctrinas, si no se argumentan cosas que no se saben. Con esto, si alguien le dice con respecto a la homosexualidad, acuérdense que dentro de los 613 leyes que tiene el Talmud, a través de los mitzvot, son 613 leyes, una de ellas habla expresamente que abominación es el hombre que se acuesta con el hombre. Por lo tanto, Jesús no podía estar contra la ley. Esto es un argumento muy potente para esa forma de pensar que anda rondando dentro de las iglesias. Por eso es importante, vuelvo a reiterar y voy a reiterar todas las veces que sea necesario, porque se considere majadera mi actitud, volvamos al texto original, volvamos a lo que se quiso decir, y no a una interpretación castellana simple para poder argumentar criterios o conceptos. ¿Queda claro esta parte del griego? Ok. Ahora, tal cual como conversamos, acá tenemos el hebreo, acá tenemos el griego. Ahora, ¿cómo llego yo a poder tomar y ver y encontrar estas verdades bíblicas a través de mi Strong para poder argumentar? Los comentarios bíblicos los puedo entender, los diccionarios los puedo entender, las doctrinas las puedo entender, pero ¿cómo puedo yo entender una lengua, dos lenguas que ya están muertas o casi muertas y que tampoco son de mi usanza normal? Yo no lo estoy hablando todos los días. ¿Cómo lo puedo entender? Yo les voy a mostrar unos trucos para encontrar esto en forma más rápida dentro de su PDF, porque entiendo que no todos tienen la experticia computacional, no todos se manejan muy fluido en la parte computacional, o si lo tienen bajado a su celular, ¿cómo lo pueden encontrar? Para el celular va a ser más complicado porque se necesita manejar teclas. Abro mi concordancia Strong, donde tengo el griego y el hebreo, y aprieto Control F, que informáticamente es un comando de búsqueda. Entonces, tengo mi Biblia Strong, aprieto Control F, al mismo tiempo, y me va a aparecer así, un recuadro que dice buscar. Vamos a volver a tocar un versículo que es famoso porque inclusive se han hecho canciones con ella. Salmo 17:8. Guárdame como la niña de tus ojos. Salmo 17:8. Y vamos a leer de derecha a izquierda. La antepenúltima línea del interlineal que se encuentra arriba dice, versículo 8, guárdame como a la pupila, la hija de tus ojos. ¿Estamos bien?
Eso es lo que dice el versículo 8 en el interlineal. Si yo hilo un poco más fino, acá está diciendo, guárdame como a la pupila, la niña del ojo, la hija del ojo. Es decir, guárdame como si lo más preciado que es la vista. Guárdame, Señor, como eso. Pero si yo leo Salmo en nuestra Reina Valera, guárdame como a la niña de tus ojos. Señor, cuídame. Yo soy súper apreciado por ti. ¿Me entienden el tono que se puede tomar este versículo? Un egocentrismo total. Yo soy tan apreciado por ti, me tienes que cuidar. Si me pasa algo, Señor, ¿por qué me pasó esto? Si yo soy la niña de tus ojos. No, el versículo en texto original, ¿qué es lo que está diciendo? Guárdame como a la niña de tus ojos. Yo no soy la niña de los ojos de Dios. Yo le estoy poniendo a Dios que tiene ojos. Dios tiene ojos en todos lados. Él es omnisciente, omnipresente. Yo le estoy dando el carácter, un carácter antropomórfico de él como una deidad. Esto es una figura literaria. Pero en lo que está diciendo arriba, el versículo de la Reina Valera, es casi un carácter egocéntrico. Guárdame. A mí, yo, me tienes que cuidar a mí, porque yo soy la niña de tus ojos. Por eso es tan importante buscar el texto original, porque se puede interpretar de que yo estoy pidiéndole a Dios, sírveme, porque yo soy valioso. Y nosotros no tenemos ningún valor si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos solamente siervos útiles. Para yo poder buscar dentro del Strong, voy a apretar Control F al mismo tiempo, se va a abrir un cuadro que dice búsqueda y yo voy a poner una palabra. Y voy a poner, por ejemplo, en este caso puse la palabra ojo. Y ahí me dice que son 178, dentro de todo el PDF, 178 palabras que contienen las letras O, J, O. Entonces, empiezo a buscar dentro del Strong una palabra en hebreo que está al lado del 1323, que dice bat al lado, bat, B larga, A-T, bat. Y es la misma palabra niña, si se fijan que está con un círculo. Y ahí habla que es un femenino, hija. Ah, ok, es la misma palabra hija, que me hace referencia al texto original. Y después habla de los términos a esa palabra bat, como doncella, hija, muchacha o muchacho, como concepto, mujer, niña, pero no niña por ser baja, no por ser una menor de edad, sino la niña de los ojos. Por eso está utilizando esa palabra bat ahí, porque esa es la hija de mis ojos. Como término, hija de mis ojos, pero también puede ser la niña de mis ojos, para que se pueda entender en nuestro español. ¿Se entendió? Hermano Vargas, a usted nomás lo estoy viendo, no puedo ver el resto. Pero saber. No, bien. Yo estoy haciendo el ejercicio abriendo también mi PDF y ¿Sí? lo que está diciendo lo voy haciendo. Sí, si se fija, Gracias. uno cuando quiere buscar el Strong, son 3 cosas que busca, ¿ya? Aquí le voy a dar un tip y anótenlo. Son 3 cosas que uno busca. 1, que la palabra en hebreo o en griego contenga las mismas letras. Si se fijan, niña contiene las mismas letras que abajo bat, el 1323, tiene el mismo formato de las letras. Segundo, que su significado esté también relacionado al mismo texto. Y tercero, que corresponda al idioma. ¿Por qué? Porque muchas veces
se dan términos en español que se quieren insertar a la fuerza en el hebreo o en el arameo o en el griego. A nosotros nos insertaron muchas palabras en el español. A nosotros como latinos nos han insertado muchas palabras que vienen de otras culturas. Por ejemplo, ojalá es del tiempo cuando estuvieron los turcos en España. Ojalá, quiera Alá. Por eso se llama ojalá. Nos insertaron a nosotros. Pero en estos textos antiguos no se pueden insertar porque no tienen su sinónimo muy marcado. Sí, porque esta es la clase más densa porque esto es la base de todo lo que ustedes van a poder aprender. O sea, esto es sí o sí la base. De todas maneras, este video va a ser subido, ¿ya? Y cuando vayan apareciendo dudas, los vamos a conversar. Sí. Sí, más condensada, porque vamos a hablar de temas más no tan técnicos. Porque esto es hablar de técnicos, o sea, esto es hablar de ya... Es importante, claro. Muy, muy importante, porque el omitir esto es lo que produce los problemas de doctrina. Por eso, si no es otra cosa. Entonces, aquí vamos terminando porque ustedes, ¿cómo puedo conseguir más libros PDF? Primero, en Facebook ustedes tienen grupos que entregan libros. Tienen libros que uno puede ir bajando. Ahora, si yo no tengo Facebook, ¿cómo los hago? ¿Cómo los busco? Simple. Tiene dos formas. Una, solamente escriba la palabra Phil Tip. No estoy tomando coca. ¿Me ves el vaso? Sí. Como buscar arriba. Como buscar en el Google, pone el nombre del libro o el ISBN, que también le sirve, y pone el nombre, esta palabra que está en negrilla. Entonces, al lado, le van a figurar en Google, le van a figurar los archivos PDF que se encuentran disponibles. Este mismo ejercicio yo traté de hacerlo para bajar el diccionario Certeza. No lo encontré, pero otros hermanos lo pudieron encontrar y lo facilitaron. Pero esta es una forma también de poder encontrar libros en Internet, ¿ya? Que probablemente usted quiera buscar. Pero esta es la forma. Entonces, de esta biblioteca que usted bajó, tenemos todo el material necesario para poder estudiar. En cuanto a escatología, solamente tengo un solo libro, que es Eventos del Porvenir de Pentecost. Tengo un solo libro porque este contiene las dos miradas, la mirada judía y la mirada gentil. Entonces, es muy bueno, si uno quiere estudiar, pero hay que sentarse a estudiar este libro. Tiene todos los demás libros disponibles para que usted los baje. Entonces, esto es la primera clase, no van a ser todas iguales, hermanos. El resto va a ser más dinámica, más suelta, pero esta era información que usted necesita tener porque es importantísimo. Si se da cuenta, usted va a estudiar la Biblia en los textos originales. Por lo tanto, si usted no sabe el texto original, no va a entender, va a ser, vuelvo a reiterar, chino para usted. Entonces la idea es que pueda entender cómo buscar y cómo hacer un poco más didáctico esto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o veo las mismas caras de duda? No, hermano, que es para hacer una aclaración. Es que ya nos vamos conociendo un poquitico más. Yo decía que no, que esta clase no, que va a ser especial, que 2 horas, porque las otras van a ser de 4 o 5 horas. Entonces, para que nos vayamos a ir conociendo. Muy bien, hermano. Hermano Sí. Cristian, si tiene la oportunidad, por favor. Sí, dígame, hermana Yesenia. Bueno, como ustedes saben, al resto del grupo, yo formé parte de este primer curso que se hizo este año, marzo, mayo, más o menos fue el tiempo. Y es cierto, todas esas dudas, incertidumbres
expectativas que le van a dar a ustedes en este transcurso del curso. Pero recuerden que el curso son herramientas bien importantes, muy interesantes, que nos vamos nosotros a apropiar a través de esta hermenéutica bíblica aplicada para escudriñar y ahondar más la palabra del Señor. Sí. Tenemos una Biblia modelo que casi todos tenemos, que es la Reina Valera. El hermano Cristian nos ha sugerido que tengamos un abanico de Biblias porque es bueno para ver una y otra. A veces con un lenguaje más sencillo podemos captar la idea, pero sin descuidar ese texto original que nos va a dar la amplitud y lo que verdaderamente el Señor nos quiso decir en ese versículo que estamos leyendo, para que no se den ciertas maniobras, ciertas malas interpretaciones, que pueden ver que es lo que entonces va a sucumbir una falsa doctrina, y no es la idea. Entonces, este curso es para tener herramientas bien importantes, bien interesantes en la práctica, como herramienta en sí, la práctica. Cada sábado, cada jueves, los que van a participar, les va a ser más fácil. Ya hoy tuvimos un pequeño experiencia, cada uno, ¿verdad? Si no lo hizo el hermano Vargas, lo hizo ahí, a la par, maravilloso, pero ahora ustedes van a ir, se van al Strong, Control F, y ahí van a ensayar, y así poco a poco se van a dar cuenta de lo rico de cada experiencia que vamos a tener aquí cada sábado. Entonces, al final, van a ver ustedes cómo mucho, aprendimos muchísimo para el estudio de la palabra en su esencia, en su lenguaje original, para que, dicen en venezolano, no metan gato por liebre, sino realmente sepamos pues lo que el Señor nos quiso decir en su hermosa palabra. Y que mejor, bueno, tenemos la oportunidad de griego y en el hebreo. Entonces, esto es poco a poco, de verdad que también me pasó, y hay un feliz término donde vamos a aprender muchas cosas interesantes. Sí. Gracias, hermano Cristian, de verdad que ha sido de buen provecho. Ya yo pasé por esto y estoy tan atenta porque quizás lo que allá no capté lo estoy captando hoy. Sí. Moraleja, hay que repetir el curso. Sí. Sí. No, pero para eso, gracias a Dios, lo vamos a tener en YouTube, pues, y volvemos a... Lo pueden volver a ver todas las veces que quieran. Lo que pasa es que esta primera clase, que es el manejo de los libros, esto es como cuando usted estudia los impuestos. Yo soy contador auditor, entonces cuando tú estudias los impuestos, toma todas las leyes y empieza uno. Pero después cuando va en la práctica, solamente toma las cosas puntuales. Y eso pasa con esto. Es bueno que conozcan la totalidad para que sepan cómo se busca, cómo se encuentra la información, las temáticas, la idea, etc. Pero al mismo tiempo, con la experiencia, lo mismo que estaba haciendo el hermano Vargas, la experiencia, de a poco uno va soltando, como se dice, va soltando la mano para poder escribir, para poder buscar, para poder indagar, tomar el texto, buscar cuál es la palabra que quiero analizar, y después tomar y buscarla. Eso fue lo que hicimos ahora. Lo mismo que me estaba preguntando al principio el hermano Vargas, lo mismo hicimos. Buscamos un texto, buscamos una palabra y buscamos su origen. ¿Qué palabra era? ¿Cómo era? ¿Dónde la encuentro? Esa es la idea. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí hemos llegado a la clase de esta, la número 1. Esta es la más larga de todas porque obviamente hay mucho material sobre la mesa. Hermano Salvador, ¿nos puede despedir? Estamos delante de tu presencia, Señor, creyendo, Dios, que vamos a sacar excelentes conclusiones, Señor. Creemos que estamos acercándonos cada día más. Dios, la intención es esa, Señor, conocerte más. Y hay tanto que escudriñar, hay tanto que ver, Dios. Tu mente es tan grande, Señor. Tu mente es infinita, Dios mío. Y nuestra mente es finita de seres humanos, Dios. Pero estamos aprendiendo y gracias porque nos permitiste este
estos momentos, nos permitiste, Señor, hacer este curso, iniciar este curso. Ahora, Señor, nos vas a acompañar donde el transcurso de él. Padre, colocamos en tus manos a todos mis compañeros, a todas las personas que lo están tomando, a mi profesor y a todos, Señor, bendícelos abundantemente y guárdalos, cuídalos en esta situación, Señor, en este páramo que estamos atravesando, Dios. Pero confiamos, Señor, tenemos nuestros ojos y nuestra vista puesta en ti para que nos protejas y nos guardes, Señor, porque sabemos que hemos tomado la determinación de seguirte, Señor, sin que nuestras fuerzas vayan a fallar, Dios mío, porque tú nos darás la fortaleza y tú nos darás los ingredientes que se requieren, Dios, para terminar satisfactoriamente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermana Yesenia. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana a todos. Un besito. Bendiciones para todos. todos. Dios los Saludos a los proteja.